Bueno, un placer estar en Casilda para todos los vecinos en esta cuarentena con contagio y con confusión y con desorden. Estamos en la vanguardia del Sonda en este sábado gris y estamos teniendo el honor, teniendo la gratitud, teniendo la responsabilidad de hablar con un compañero que tiene el mismo nombre que el presidente Juan Domingo Perón, por ser familiar y por haber estado cerca de él, así que lo presentamos. Juan Domingo Perón, muy buenas tardes desde Casilda. Federico lo saluda para la vanguardia del Sonda. ¿Cómo está usted? Hola Federico, buenas tardes a todo Casilda y a todo el país. Muy bien. Porque muy bien. seguramente esto va a trascender a todo el país. Indudablemente está sembrando una semilla en una tierra que está muy fértil. Estos momentos el peronismo está con ganas de brotar con toda su fuerza. Me hace acordar a ese árbol que tarda, el bambú, que tarda muchos años en crecer. Está 7 años bajo la tierra, pero cuando florece sale con todo. Y así va a pasar con el peronismo. Muy bien, muy buena introducción, muy buena presentación. Juan Domingo, vamos directo a los bifes porque nosotros los peronistas en época de crisis somos pragmáticos. Entonces, le pregunto, la unidad en la gestión, porque siempre la unidad la dicen para llegar, para electoral, es la unidad electoral, y no toman en cuenta la unidad en la gestión, porque está esa cuestión de que uno mide más que el otro en las encuestas, que toma más protagonismo, que tiene más tapas mediáticas. ¿Cómo era el gobierno de Perón en ese sentido? ¿Perón dejaba hacer abajo suyo y se armaban líos y después él iba y los ordenaba? ¿O tenía que hacer todo Perón? Esto que estás diciendo vos es un problema de encuadramiento. Encuadramiento. Es decir, hombres que trabajan para una causa y no para otros hombres. Esa falta de encuadramiento que estamos viendo prácticamente desde la muerte de Perón, que falta ese encuadramiento, también antes, y te lo voy a comentar, es lo que lleva a esta situación actual. Porque en la política, una vez que muere el general Perón, que yo considero que ahí muere el peronismo, no los peronistas, sí el peronismo como organización política importante, esa falta de encuadramiento por falta de formación de los cuadros políticos hacen que sigamos a un hombre y el istmo siga atrás de un hombre, cosa que el general Perón nunca lo quiso, nunca quiso que se llamara peronismo. Es más, en una reunión allá por los 50, cuando había que participar de las elecciones del 52, del 51, el general Perón decide, junto con un grupo de compañeros, llamar justicialismo a lo nuestro, y no peronismo, para no personalizar las cosas. Ese fue un problema que tuvo el general Perón ya desde el inicio. Desde el inicio. Nosotros hoy en día, individualmente, Fede, el oyente tuyo, todos los peronistas, creemos que estamos muy solos en este momento, pero es una sensación, no es la realidad, es una sensación. Más solo estuvo siempre el general Perón, tan solo que en un momento dado, cuando fue la revolución del junio del 43, se suponía que iban a llevar adelante los proyectos y las ideas de justicia social que él había plasmado en sus libros, en su documentación. Los camaradas de esa época, entre los que estaba Farrell y demás, aceptaron esta propuesta y después no supieron interpretarla bien y la desvariaron. Ese desvarío hizo que el capitán Perón se sintiera molesto y desde su puesto de trabajo del Departamento de Trabajo y Previsión, luego llamado Secretaría y luego transformado en Ministerio, hizo que el general Perón tuviera el contacto con la gente y usara de trampolín a los trabajadores para su proyección política futura, sabiendo y siendo muy consciente de que el pueblo sí lo entendía. Claro.
pero el resto no. Tiene sus explicaciones el por qué no, que en el momento es largo de explicar, pero todo tiene su explicación. Pero la soledad que tuvo Perón en ese momento, antes del 17 de octubre, donde ni sus propios camaradas, que estuviera preso en la isla Martín García por esa falta de interpretación. Lamentablemente, dicha falta de interpretación se nota hoy en día dentro de lo que es la dirigencia, pero así lo que son sus enseñanzas. Siempre le pasó lo mismo al general Perón, siempre. Desde el primer día que arrancó gobernando, cuando él asume el gobierno, el Congreso de la Nación, y un diputado electo que en ese momento asumía, estaba con un papelito insistiendo que se lo quería dar. Perón estaba con una intriga muy grande. ¿Qué será de importante que este diputado me quiere dar ese papel? Tal es así que termina la asamblea, donde jura y asume como presidente, año 1946, urgente llama al diputado para ver qué pasaba, se reúne, este señor se presenta, me llamo Roberto Núñez, soy diputado nacional por la provincia, pedí entrevistas al que ya era el gobernador de la provincia y no me la dio. Entonces pido la intervención de la provincia de Buenos Aires. Perón se queda frío. Dice, pero mi amigo Mercante, al que nos referimos como gobernador, mi amigo Mercante, ¿cómo le va a pedir la intervención? Recién iniciamos el gobierno. Ahí Perón empieza a darse cuenta de que algo raro, extraño pasa en la gente que lo acompaña. Entonces le dice, siéntese, siéntese, vamos a sentarnos, tomar un café y usted me va a explicar cómo llegó a diputado representándome a mí. Ah, le dice Núñez, resulta que yo soy sastre, arreglo ropa. Y trabajo en la localidad de Lincoln, Pergamino, toda esa zona. Cuando entro a los pueblos, con mi carro y mi caballo, entro golpeando un bombo. La gente sabe que entra el sastre. Entonces me dan la ropa para arreglar, yo la semana que viene vuelvo con el bombo, la gente le entrego la ropa. Un grupo de gente, de compañeros afiliados suyos, aliados suyos, peronistas, en esta elección, y me ofreció el cargo de diputado, a cambio de que pusieran en el carro los carteles suyos y algunas fotos. Y yo lo que hice fue poner la foto suya en el bombo, donde yo golpeo. Paréntesis. Ahí entra en nuestro folclore, en nuestra parte telúrica del peronismo, la historia del bombo. Así inicia el bombo. Entonces yo entro tocando el bombo, la gente me reconoce y me dicen, che, ¿quién es ese que está ahí en el bombo? Ese es el coronel Perón, el que era secretario. Y explicaba el hombre, explicaba. Y así con el boca en boca llegué a diputado nacional. ¿Y usted sabe cómo piensa yo? Le dice Perón. ¿Cuáles son mis ideas? No, no tengo idea. No tengo la menor idea. Ahí Perón toma conciencia de que tiene que preparar a sus propios y en sus proyectos, que no los podía dejar de modo independiente y suelta, porque las macanas iban a venir como ocurren ahora. El problema de ser un maestro es que cuando el maestro enseña mal, está enseñando mal a miles de personas y equivoca a miles. No es lo mismo que un maestro se equivoque para sí mismo cuando está enseñando. Y Perón tuvo que hacer dos cosas juntas. Tuvo que gobernar y adoctrinar a la gente, porque desconocía cuáles eran sus ideas o sus proyectos. Al punto tal de que una vez lograda la reforma de la Constitución Nacional para el año 49, él en ese año le llega el comentario de que en la Universidad de Cuyo se estaba armando un congreso de filosofía a nivel provincial
para los filósofos del distrito, de la zona. Ah, es el Congreso de Filosofía que fue único en el mundo. Único en el mundo y no habrá otro. Cuando Perón se entera de que iban a armar un Congreso de Filosofía, pide no solamente participar, sino institucionalizar el Congreso. ¿Qué significa? Que se ponía al hombro el Estado Nacional, toda la organización del Congreso junto con la logística. Entonces volviendo al tema, retomando el tema, él se hace cargo de ese Congreso de Filosofía, lo amplía, y lo amplía con la idea no solamente América Latina, América Hispana, sino que lo quiere hacer universalismo, lo quiere hacer universal para todo el mundo. Y tal es así que convoca a filósofos de todo el mundo, de los mayores, a Heidegger de Alemania, que había sido compañera al profesor de Perón, un profesor de filosofía alemán, que estaba preso, porque estamos hablando del año 49, el profesor este era alemán, Alemania perdió la guerra, Francia la tenía sometida, y no lo puede traer a Heidegger, pero bueno, trae al resto. ¿Y cuál es la idea del coronel Perón en ese momento para que ese Congreso de Filosofía se haga internacional? Para poder explicar al mundo lo que era la tercera posición, porque los folletos que en aquella época se usaban para hacer invitaciones, él explica que iba a hablar de la tercera posición, que no tenía nada que ver ni con los yanquis ni con los marxistas. Entonces, lógicamente, ni de Moscú ni de Estados Unidos vinieron filósofos, solamente del resto de los países y de muchos países, donde Perón puede explayar de un modo filosófico, certero, cabal, profundo, porque era un hombre con una disciplina filosófica impresionante. Fue el único presidente que pudo generar un congreso de filosofía, siendo él parte del gobierno, y explica a los filósofos del mundo, explica cuáles eran las teorías en las que se basaba su gobierno, que eran la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Amplía en un tema tan abstracto como es la filosofía, amplía que esto no era una teoría simplemente, sino que ya era una realidad plasmada en los hechos y en la documentación. En los hechos, porque se estaba llevando adelante, a cabo, en la política, en la realidad política que él estaba llevando adelante. Estaba plasmado en la realidad, la gente podía ver cómo había generado trabajo, cómo había cambiado la organización social, cómo había puesto en marcha industrias que no teníamos en la Argentina, todo era importado. Ya estaba plasmado. Él simplemente con este Congreso de Filosofía explica la teoría. ¿Pero con qué intenciones él explica la teoría? Con las intenciones de poder sumar países a esa hacer la tercera doctrina posición. para el mundo. Claro, y sobre todo esa tercera posición ideológica, esa tercera posición que era tan importante, que hoy en día, López Obrador en México. Lo vemos plasmado en López Obrador Tal en cual, México, lo dije siempre. con esa habilidad que tuvo para negociar con Putin sus 500 millones sus 500 toneladas de oro, que Reino Unido lo tiene resguardado supuestamente, como nosotros que tenemos 11 toneladas y media de oro que dio Macri hace 3 años. Y López Obrador con Putin arregló eso. Y con Donald Trump fue y se sentó y le dijo, mira, ¿querés dejar de hacer este muro tan impresionante que ya no sabés qué hacer para tomar la altura? Dice, dejá de apretar a Latinoamérica.
porque la gente se va de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador y se viene a Estados Unidos, porque allá no tiene posibilidad de crecimiento, no tiene posibilidad de vivir, no puede disfrutar de la vida como se disfruta acá. Por eso la gente se quiere venir acá. ¿O vos te crees que la tierra de allá es diferente a la tierra de acá? No, es la forma de vivir la diferencia. Claro, ahí Por eso se quieren le venir hago una acá. interrupción, Juan, ahí. Le hago una interrupción. Usted sabe que yo siempre, desde que, bueno, parece que ahora se está ordenando de nuevo el mundo bajo otros órdenes, porque el que lideraba el mundo se vio amenazado por su zona de confort, por sus beneficios, y yo pensaba que si esta gente, Donald Trump, Putin, López Obrador, Bolsonaro, y todos estos nacionalismos que vemos que protegen el mercado interno y su producto, su producción, tendrían la doctrina peronista para ir transitando este orden, sería todo mucho más pacífico y mucho más ordenado. Pero De carecen de la doctrina acuerdo, peronista. de acuerdo a la manera de interpretarla, de comprenderla y de llevarla a cabo. Claro, sí, 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 sí. Sí, no, estamos de acuerdo, pero por lo menos tenés un eje conductor. Bueno, vos fíjate que hubo un país en el mundo que adoptó la doctrina, la transformó, la personalizó a su mentalidad y la llevó adelante. Gaddafi. Ese país, en este momento, es una de las 3 grandes potencias mundiales. ¿Cómo nació eso? Eso nació en el año 62, estando Perón en Madrid, y donde fue visitado por Mao Zedong. Lo dije siempre. Porque Mao Zedong había leído la doctrina, partes de la doctrina que le habían traducido, y se sienta con Perón. Y lo empieza a escuchar, traductor de por medio, lógicamente, y lo empieza a escuchar. Y le pide a Perón que le construya una doctrina de acuerdo a la idiosincrasia de los chinos, lo cual es muy difícil. Es muy difícil, para el general Perón también lo era. Le dice, yo les voy a escribir algo respecto a lo que es la justicia social, lo que es el peronismo desde la óptica de la economía, de la filosofía, y después ustedes lo adaptarán. Entonces Mao Zedong lleva a Mao Zedong, para armarla, y la transforman en una doctrina socialista, no tan comunista, que es la que están utilizando hoy en día. Sí, sí. Se han diversificado, pero ellos la mantienen al punto tal, de que en China, para poder ser presidente de la República Popular de China, ese hombre tiene que tener un doctorado en maoísmo. Mirá. Si no tiene un doctorado en maoísmo, no puede presentarse como candidato. Es más, para poder trabajar en la función pública en China, tenés que tener una licenciatura en maoísmo, que son 3 años de esa doctrina. La han acomodado a su beneficio, a su método, que en algunas cosas no compartimos, pero sí la han sabido interpretar desde la fase económica y les ha permitido a China ser la tercer potencia mundial en estos momentos, luego de 30, 40 años de aprendizaje. Claro. Bien, Juan, ahí estuvo muy bien los conceptos con respecto a la tercera posición, la doctrina y cómo más o menos Perón en vida no era que era un muchachito del hemisferio sur de la ciudad más austral del mundo, sino que se juntaba con los líderes que manejaban la hegemonía de cada bloque en disputa, cosa que no es menor. O sea, no es que la doctrina peronista no entendió lo que pasaba en el mundo, sino que se basó en los errores de lo que pasaba en el mundo para poder subsanarlos en una tercera posición. Y ahí es donde yo le pregunto, ¿qué pasó con el peronismo y la última etapa de Néstor, Cristina? Que usted, me parece que Néstor a usted lo invitó a enseñar la doctrina, a formar líderes, tengo entendido, porque él era un sabiondo de que la única manera de tener líderes fuertes de gestión, cuadros políticos, era con la doctrina sólida. Entonces el peronismo se ocupó de darle los derechos a los trabajadores en su momento.
Antes del peronismo los sindicatos eran ilegales, las mujeres no votaban, bueno, era un desorden. Un día Perón le aumentó 15 veces el sueldo de un día para el otro a los peones rurales, imagínense, ahora, y así. Pero el kirchnerismo, llamando kirchnerismo un ala del peronismo, ¿no? No es que el kirchnerismo es más que el peronismo. ¿Por qué no se ocupó de mejorar lo de los trabajadores? Y sí se ocupó de los excluidos, pero con mucho presupuesto, y lo hizo un país en donde parecía que el que no trabajaba era el centro de atención. Esa diferencia es la que quiero que usted explique desde su punto de vista. No es tan complicado, no es tan complicado. Cada fuerza política, al nacer, tiene que abrevar en la cantidad, porque lo cuantitativo es diferente a lo cualitativo. Lo cuantitativo es cuántos somos para llegar y lo cualitativo sirve una vez que somos gobierno, cuáles son los funcionarios que voy a poner. En lo cuantitativo hubo choques entre lo que llamamos kirchnerismo y cristinismo, que son dos cosas diferentes. Sí, sí, sí. Hubo choques con la CGT, de modo que el kirchnerismo no pudo abrevar en los trabajadores porque ya estaban organizados por Perón como movimiento obrero. Entonces, el kirchnerismo, aumentado luego por el cristinismo, tuvo que abrevar en los desposeídos del trabajo, en los cartoneros, en la gente del trueque, en los sin trabajo, en todas esas informalidades que habían quedado excluidas de lo que era el movimiento obrero organizado. Y ahí se basa el kirchnerismo. Pero el mismo Néstor Kirchner decía que le decían kirchnerismo para bajarle el valor. Él mismo lo decía. Pero que él era peronista. Es más, a mí me lo dijo personalmente y por eso me mandó a formar cuadros políticos. ¿Usted trabajaba ahí con Alberto Fernández, en el gabinete? En jefatura de gabinete en el subsuelo, que Alberto Fernández estaba en el quinto piso. Él era jefe de gabinete. Pero ¿qué sucede? Después el tiempo, y sobre todo los egos, el ego de las personas, ha hecho que la división dentro de lo que es nuestra raíz peronista doctrinaria llevara a que cada dirigente haga su interpretación de lo que es el peronismo. Claro. Y esa interpretación tiene dos desviaciones a su vez. Una es la desviación ideológica y otra es la desviación económica. ¿A qué me refiero cuando digo desviación económica? Que vos debés contar para manejar un país con una economía fértil, una economía en crecimiento, una economía generosa, que esté al servicio de las ideas esas políticas cuando realmente valen. Pero que a veces la economía en la Argentina, a veces no, desde siempre, tuvo una gran dependencia del exterior, a excepción del gobierno del general Perón. Una gran dependencia del exterior, al punto tal de que no le permitieron, por una falta de encuadramiento de esos dirigentes, no les permitieron manejarse como debían. Te voy a poner un ejemplo claro, porque si no parece un juego de palabras. Cuando Menem asume, se encuentra con que había 300 millones de dólares en los fondos de la banca nacional. Entonces, con ese dinero, con ese capital, no podía llegar a fin de mes a pagar los jubilados. Y ahí tiene que llamar por teléfono, esto lo viví yo, esto lo viví. Ahí tiene que llamar por teléfono un señor y decirle que por favor le venga a hacer un favorcito, a ayudarlo un poco con la economía. Ahora les voy a decir quién es el señor, quién era el señor. Y ese señor que estaba a 5 cuadras, ese señor vivía en la calle Juncal y Callao en Buenos Aires, en el edificio
los galgos, en una torre muy grande. Ese señor se llamaba Álvaro Alzogaray. Vino a las 2 horas y le dijo, yo te soluciono el problema, pero ciertas condiciones hay que aceptar. Levantó el teléfono y del otro lado dijeron, sí, te damos la mano y te garantizamos 2 gobernaciones, dos periodos gubernamentales. Pero a cambio de, y ahí empezó el cambio de figuritas, que hizo que mucha gente como yo, como el coronel Seyneldín, como el propio ministro del Interior, del cual yo era asesor en ese momento, Julio Mera Figueroa, nos retiráramos del gobierno, porque ya no era peronismo, ya no era peronismo. Entonces, la economía es un factor preponderante en cualquier gobierno, en cualquier gobierno. Por eso lamento profundamente el desperdicio de un conocimiento de un hombre como Guillermo Moreno me refiero, con un gran conocimiento del tema, con grandes aportes que podría hacer y tal vez soluciones, que esté desperdiciado. Pero yo se lo dije acá, se lo gobierno. dije en una entrevista acá en vivo, Juan. Le dije, Moreno, ¿cómo puede ser que Bilardo en el 86 deje a Maradona en el banco? Lo mismo está haciendo Alberto Fernández con usted. Eso sucede porque hay una dependencia mental de las actuales autoridades gubernamentales con los Illuminati, con el grupo de los Soros, con el grupo de la gran banca internacional, que dependen de ellos, porque su incapacidad es tan grande para poder tener independencia y soberanía mental, que dependen de las órdenes que ellos le dan. Y nosotros tenemos que sufrirlas y aceptarlas. Por eso estamos necesitando la unidad, no solo conceptual, sino real del peronismo. ¿Qué significa no solo conceptual, sino real? Que algunos compañeros dirigentes que pueden llegar a gobernar este país van a tener que hacer como el general, tragarse algunos sapos, aceptar algunos. Algunos dicen, no, no quiero a Cristina, sin Cristina mirá que no llegamos. Cristina, no, no quiero a estos, sin estos tampoco llegás vos, Cristina. Entonces tenemos que entender que nos tenemos que juntar adentro, como decía el general, en una bolsa de gatos. Nos tenemos que juntar adentro, de donde sea, el edificio Patria, la unidad básica, la casa de algunos, juntarse esa dirigencia, romperse la cabeza entre ellos, pero salir de la puerta para afuera y salir diciendo que la unidad se ha logrado y que algunos se tengan que tragar los sapos. Pero es imposible que continuemos con un peronismo tan dividido. Tal cual, clarísimo. Muy bien explicado y ejemplificado. Y aparte, muy bien narrado desde el protagonismo, desde el sentimiento y la pasión y el involucramiento como argentino le pone el tono de voz adecuado cuando pide que hay unidad porque hay inteligencia. Si no hay unidad es porque hay dependencia. Una dependencia que tiene todo, que sufre todo Latinoamérica. Por eso Perón en ese Congreso de Filosofía se encarga de hacer publicidad por intermedio de los filósofos, nada más abstracto que la filosofía, claro, para hacer política, pero Perón sabe que esos filósofos iban a ser los predicadores que iban a ir a explicar, como en este momento sería interesantísimo que Andrés Manuel López Obrador tenga noción, clara conciencia de lo que es la tercera posición y lo que es la comunidad organizada, ya que él está llevando a cabo, sin darse cuenta, cosas muy parecidas. Esos procesos. Un proceso muy parecido al que llevó el general Perón en soledad, sin embargo lo está llevando adelante, sin contar siquiera con el capital necesario, porque el mayor ingreso que tiene México proviene de los dólares que mandan los mexicanos de Estados Unidos. Es mayor ingreso que la droga. Y nosotros que tenemos un ingreso dormido, que es la riqueza de nuestra tierra, los minerales, las corrientes de agua, el litio, la navegación, tenemos todo nosotros para hacer, tenemos todo. Falta simplemente criterio, sentido común, pero el criterio puede estar mal sustentado, mal basado,
Por eso debemos informarlo, ilustrarlo, prepararlo, capacitarlo al criterio. Y en esa preparación, capacitación, información, ahí es donde juega la doctrina, ahí es donde juega la comunidad organizada, ahí es donde juega la Constitución del 49. De ahí se tienen que basar. Si se les hace tan problemático manejar un gobierno, pues caramba, que lean a Perón y repitan los hechos. Es muy sencillo, dejó todo escrito. En este momento el general Perón, en este momento, siendo la hora que es, no la voy a decir, es ahora, desde el cielo, debe estar mirándonos desde el cielo y diciendo, pero ustedes, ¿qué aprendieron de mí? ¿Qué aprendieron? Lean, se lo dejé escrito, lo hice yo en persona, lo demostré que se podía hacer y se los dejé escrito encima. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no siguen con lo mío? ¿Y por qué? Eso hasta el último ¿Por día qué de piensa mi vida. usted? ¿Por qué piensa usted que nos han cooptado esa capacidad de construir nuestro propio desarrollo sin depender de nadie? Por una cuestión de egos. Es una cuestión de egos. La gente, los dirigentes tienen más ego que memoria. No todos, no todos, no todos. Pero hay una gran mayoría que tienen el ego más grande que ellos. Entonces Y el no enemigo del quieren pueblo, permitir. según lo que dice usted, Juan, el enemigo del pueblo, el enemigo de mi Casilda, ¿es el ego de los dirigentes? Lo dijo Eva, quien era el enemigo. Evita Ella. dijo en un momento, no quisiera que los propios peronistas fueran los que hundieran el peronismo. Claro. Sí, está clarito, está clarito. Aparte si lo dijo Y Evita. sintético. Claro, y radial te lo dice, sintético. Claro, claro, sí, de 10. Le hago una pregunta más. Juan, querido, le agradezco infinitamente, yo como toda la comunidad de Casilda. No va a ser la única, vamos a seguir en contacto porque cada situación que ocurre en la ciudad usted tiene desde la doctrina y desde su experiencia un punto de vista para que todos entendamos por dónde tenemos que salir, porque esto es un desorden. Entonces, la que le quería preguntar ahora, y ya con esto lo dejamos tranquilo para la próxima, pero le digo que cuando se levante la cuarentena estaré en Carlos Paz con un buen vino, brindando con usted y cantando la marcha. ¿Cómo se soluciona el tema del pragmatismo en esta época de crisis con la ideología? Casualmente lo que usted comentó antes del tema de China, cuando se termina la época de Mao Zedong, los tipos pusieron un solo concepto hasta el día de hoy para poder encaminar el proceso que venía. Y era el pragmatismo. No me hablé si es comunismo, si es capitalismo, porque yo tengo un sistema productivo esclavista, comunista, y un sistema de capital liberal o globalista. Entonces, pusieron el pragmatismo por sobre los ideales, no ya sobre los egos, sobre los ideales. Y así construyeron la China. ¿Será esta una época en donde los políticos deben entender que el pragmatismo los va a empoderar en Argentina? El único pragmatismo que los puede empoderar es el pragmatismo del conocimiento. Sí. Del Perfecto. conocimiento. El conocimiento de las ideas fundamentales, básicas y naturales de lo que es la comunidad organizada como proyecto y modelo nacional para poder realizarse el hombre dentro de eso mismo, dentro de esa comunidad. Caso contrario, seguiremos dando vuelta a lo loco. Tenemos que tener la humildad que siempre demostró el general Perón para tener y alcanzar la persuasión de que nuestros compañeros, aquellos que están con posibilidad de alcanzar cargos importantes y en futuros tiempos, la realidad de que eso se lleve a cabo, que tengan la suficiente humildad, como hizo el general Perón para llamar a Balbín cuando sabía que le quedaba poco tiempo de vida, y tratar de sumarlo al proyecto para que tenga continuidad en los tiempos. Y lamentablemente Balbín no aceptó porque una vez más los radicales se arrugaron. Necesitamos tener una dirigencia política orgánica que planifique, que organice y ejecute. Que planifique, organice y ejecute. Y para ello necesita esa dirigencia estar preparada
intelectualmente dentro de lo que es la doctrina nacional justicialista, dentro de lo que es la Constitución del 49 y lo que sus 20 verdades dicen. Necesitamos esa clase de hombres y mujeres. Caso contrario, no tendremos éxito en alcanzar el objetivo. Y lamentablemente, cuando el peronismo no tiene éxito en alcanzar su objetivo de gobernar desde la óptica peronista, el que paga los platos rotos siempre fue, es y será el pueblo. Juan, muchas gracias por este primer encuentro, se lo agradecemos profundamente. Ahora después vamos a quedar en contacto por WhatsApp y vamos a charlar. Lo despido y tenga usted muy buen fin de semana. Nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias. Igualmente para vos, para tu novia y todos los oyentes que nos están disfrutando en este momento como nosotros. Un abrazo peronista. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias.